Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Salvador, Señor, y como hemos cantado, queremos darte gracias, Señor, por siempre y por todas las cosas, Jesús. Y en esta mañana queremos también darte gracias por la Biblia, Señor, por la revelación, por este libro en el que tú pues, has demostrado quién eres, Señor, y cómo te puedes acercar a nosotros. Y cómo también nosotros tenemos la oportunidad por medio tuya, Señor, por medio de Jesús, de acercarnos al trono de la gracia. Y te rogamos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú nos ayudes a entender, Señor, tu palabra, a que ella pues produzca fruto en nosotros, Señor, y ayúdame también a mí a expresarla correctamente, Señor, a que sea expuesta pues fielmente a cómo fue inspirada y que en esta mañana tú pues transformes nuestros corazones, Señor, y nos atraigas a ti. Amén. Amén. Hoy acabamos ya el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Hemos estado las 2 semanas anteriores pues viendo cómo Jesús fue a aquel estanque de Betesda, cómo cogió a aquel paralítico que llevaba 38 años allí esperando que, como decían ellos, el ángel bajara a las aguas y el primer enfermo que llegaba era sanado. Vemos cómo Jesús lo sana, como él le dice a aquel hombre que tome su lecho, que tome la camilla que tenía y que se fuera. Vemos que los fariseos le acusan a Jesús de transgredir la ley, de haberle dicho a aquel hombre, vemos que intentan matarle. Y la semana pasada vimos cómo Dios le había dado autoridad al Hijo, tanto para juzgar, no ahora, sino cuando vuelva, y para dar vida tanto ahora a aquellos que van arrepentidos a Jesús, como dar vida en la resurrección cuando Él vuelva y todos los muertos resuciten. Y en esto nos encontramos con la última parte del texto, del capítulo 5 que vamos a leer, así que los que tenéis Biblia o móvil o como queráis, si queréis buscarlo, leeremos capítulo 5 de Juan, los versículos del 30 al 47. Os dejo un poquito de tiempo para que lo encontréis. Juan, capítulo 5, y los versículos del 30 al 47. ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Pues vamos a leerlo juntos. Dice, estas son palabras que dijo Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, que las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Amén. El texto comienza un poco siguiendo la línea de lo que Jesús ya había dicho, que él había venido a hacer las obras del Padre, que el Padre le había dado autoridad para juzgar y para dar vida, y que él era lo que iba a hacer pues mientras él estaba en la tierra. Y como veremos, Jesús presenta aquí algunos testigos, algunas personas, algunas cosas que dan evidencia clara de que él era el Hijo de Dios, de que él realmente era Dios. Y en los versículos del 31 al 33, Jesús habla de que si él fuese el que diese testimonio de él mismo, este testimonio no sería válido. Aquí Jesús no está diciendo que su testimonio no sea verdadero, Jesús no está diciendo que lo que él dice no sea verdad, que sea mentira, sino que
para que un testimonio, para que una cosa que alguien diga sea real, tiene que haber personas que acrediten que esto es así. Y vemos como el mismo Señor Jesús, cuando habla en el Sermón del Monte acerca de cómo confrontar los problemas, dice que si alguien te hace algo, vayas y en secreto lo hables con él, arregle la situación y ya está. Pero que si no eres capaz de arreglarlo así, dice el texto en Mateo 18 y 16, dice, mas si no te oyere, aún toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que era normal dentro del ambiente judío, dentro de su cultura, en que si alguien iba a declarar algo, tuviese unos testigos que lo atestiguaran. Así que Jesús lo que estaba diciendo es, yo si doy mi testimonio no va a ser suficiente para vosotros. Necesitáis que haya otras personas que lo atestiguen. Imaginaos que os digo que ahora viniendo por la calle, cuando venía a la iglesia, me he encontrado con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y que me ha dado un maletín lleno de dinero. Lo más seguro es que penséis que soy un fantasma y que me estoy pegando aquí el moco. Pero si hay 2 o 3 de vosotros que realmente dicen, no, si yo he visto cómo se lo daba, realmente mi testimonio, lo que os digo, tiene mucho más valor. Y realmente Jesús es lo que estaba queriendo decirles, que su testimonio quizá para ellos no era suficiente, pero que más adelante iba a presentarles algunos testigos que afirmaban que Él era el verdadero Dios, que lo que Él decía era verdad. Los judíos habían estado buscando a Juan el Bautista. Vemos en el mismo Evangelio de Juan cómo habían mandado una comisión a hablar con Juan el Bautista, y Juan es el primero de los testigos que Jesús presenta. Él había dado testimonio de la verdad. Y aquí empieza a aparecer cuál es el problema de estos judíos. Pudiese parecer que el problema de los judíos era que Jesús había sanado a aquel enfermo. Pudiese parecer que el problema estaba en que Jesús les había dicho a aquel hombre que cogiese su lecho. Pero como veremos durante todo este tiempo, el problema de estos judíos estaba en su corazón. El problema estaba dentro de ellos. Y Jesús estaba poniendo a Juan como testigo, porque Juan había dicho de Jesús que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Juan había dicho de Jesús que Él no era digno de desatar las sandalias de sus pies. Juan había estado hablando acerca de Jesús. Y creo que esto nos tiene que hacer reflexionar a todos nosotros también. ¿De qué hablamos nosotros? Cuando queremos hablar de nuestra fe, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de nuestra religión? ¿De lo que nos diferencia a los protestantes de los católicos? ¿Hablamos acerca de nuestras creencias? Yo a veces me pregunto, ¿Jesús me utilizaría a mí de ejemplo de testigo? Jesús diría, mira al ángel cómo predica y cómo da este testimonio de la verdad. Y sinceramente tengo que decir que la gran mayoría de veces Jesús no me utilizaría de testigo. Para vergüenza mía lo digo. ¿Qué diría Jesús de nosotros? ¿Diría como de Juan el Bautista, Él fue testigo y testimonio de mí? ¿Fue testimonio de la verdad? ¿O estamos perdiendo el tiempo en otras cosas que pueden estar bien, no digo que estén mal, pero que no aportan nada? Ojalá el Señor pueda decir que nosotros somos testimonio de la verdad, que allí donde vamos hablamos de Jesús. Ahora bien, Jesús en realidad, y esto lo quiero dejar muy claro, no necesitaba de ningún testimonio ni de ninguna persona para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Durante todo su ministerio lo hace, pero dice que Él lo hace para que los judíos puedan ser salvos, para que aquellos con los que estaba discutiendo, con los que estaban hablando, se diesen cuenta de que esto era una realidad. ¿Y qué es lo que dice Juan acerca de Juan el Bautista? Dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Qué es lo que dice Juan que era Juan el Bautista? ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué? Una antorcha que alumbraba y que ardía. Hay otras versiones que lo traducen como una lámpara. Juan era una antorcha, Juan era una lámpara que alumbraba y que ardía. Pero Juan al principio del Evangelio, en Juan 1:4, dice, hablando de Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Juan en el capítulo 1, versículos 7 y 8, acerca de Jesús también dice, de Juan el Bautista, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz
Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es decir, Juan el Bautista era la antorcha que alumbraba y ardía, pero él no era la luz. Imagínate que esta noche, cuando estés en casa, ahora que empieza a hacer ya más fresquito, de repente se va la luz en todo el barrio, te quedas sin luz en casa. Lo normal es que cojas el móvil, ahora todos los móviles tienen linterna, y empieces a alumbrar para saber por dónde tienes que ir. Pero yo recuerdo cuando era pequeño, cuando era un niño de la edad del Misael o del Fran, en casa no había móviles. Con suerte había alguna linterna con pilas, pero lo normal es cuando se iba la luz era encender una vela. Yo creo que los que somos al menos sois mayores que yo habéis vivido esto, ¿verdad? Se va la luz y enciendes una vela. Y en medio de la oscuridad esa vela alumbraba. Pero si salías de la habitación no veías nada. Te tenías que ir con la vela, cuidado de no quemarte con la cera que caía, y salías como podías para ir al lavabo, para ir a donde tuvieses que ir. Juan era una antorcha que ardía. Juan era una antorcha que alumbraba allí donde él estaba. Y durante un tiempo a los judíos esto les sirvió. Dejadme leeros lo que el comentarista William Hendrickson escribe sobre esto. Dice, aquí está el meollo. De la misma manera que una lámpara atrae a los insectos, así el Bautista atraía a multitud de gentes. Es decir, muchos judíos se agolparon alrededor de esta luz. Y dice, pone algunos ejemplos, ¿acaso no lo escuchaba Herodes Antipas de buena gana, pero solo por un tiempo? Cuando Jesús dice, él era la lámpara, y vosotros estuvisteis dispuestos a regocijaros, se refiere evidentemente, por implicación, a que Juan el Bautista había sido arrancado ya de la escena pública y lo habían metido dentro de la cárcel. El propósito principal de esta observación, dice este comentarista, no obstante, era el de hacer ver que aunque los buscadores de emociones habían estado incluso dispuestos a regocijarse por un tiempo en la luz de la lámpara de Juan el Bautista, sin embargo, no habían querido aceptar el testimonio acerca de Cristo para salvación. Es decir, a ellos les gustó durante un tiempo esa luz, pero en ningún momento quisieron recoger, ni quisieron creer en el mensaje que traía Juan. Juan parecía que era la luz, parecía que estaba alumbrando, pero él no era la luz. Él estaba dando testimonio de la luz. Estaba hablando de que realmente había una luz verdadera que estaba en la tierra y los judíos no estaban queriendo saber nada de él. Habían escuchado este testimonio, habían estado incluso con él hasta que se cansaron de la antorcha. La antorcha se hizo pesada, empezó a deslumbrarle los ojos y acabaron metiéndolo en la cárcel. Y finalmente su cabeza en una bandeja. Aquel a quien había estado intentando apagar, lo consiguieron, pero con la luz no pudieron. A la luz no la consiguieron apagar, porque cuanto más oscuro es la vida, cuanto más profundas son las tinieblas, más alumbra la luz. Cuanta más oscuridad hay, la luz más alumbra. Cuanto más se enrabietaban los judíos, la luz de Cristo más brillaba. Cuanto los judíos más tenían ganas de apagarla, la luz de Jesús brillaba más aún. Llegaron a intentar apagarla, a intentarla clavarla en una cruz, como un delincuente, como un ladrón más. Pero desde aquel monte, la luz que intentaron apagar se convirtió en un faro que iba a brillar por cientos y cientos de años, por un faro cuya luz iba a llegar a nuestro tiempo. Y nosotros somos la evidencia de que vimos la luz que estaba en la cruz, a Jesús crucificado, y creímos en él. Vimos aquella luz y fuimos directos a él, arrepentidos de nuestros pecados. Y mira, y sé que lo digo muchas veces, da igual que lleven muchos años viniendo a la iglesia, estos judíos escucharon mucho tiempo a Jesús. Eso no te asegura que tú vayas a ir al cielo. Solamente aquellos que han visto la luz de Cristo y van arrepentidos a él. Jesús no pide nada más. No pide que cambies tu manera de vivir, no pide que dejes ciertas cosas por hacer. Jesús pide que vayas a él arrepentido. Y con el arrepentimiento llegará el cambio de corazón, llegará el cambio. Nadie puede apagar esta luz. Se ha intentado a lo largo de la historia. Gobiernos han intentado quemar Biblias, destruir el cristianismo, pero la luz de Cristo sigue brillando y seguirá brillando hasta el día en que Él venga con poder. Así que no pierdas la oportunidad. Si hoy estás escuchando la voz de Jesús, ve hacia Él, arrepiéntete de tus pecados y tu corazón cambiará. Tu vida no se va a arreglar, vas a seguir teniendo problemas como todos tenemos, enfermedades como mucha gente pasa. Hoy en día hay cristianos a los cuales les matan por predicar el Evangelio. La vida no se arregla, pero sí que la empezamos a ver con una esperanza futura, con la esperanza de que pasaremos la eternidad con Jesús.
Y si Juan fue la antorcha y fue el testimonio de que Jesús era verdad delante de los judíos, hay un testimonio mucho mayor que está por encima de Juan, y eran las obras que el mismo Jesús llevaba a cabo, las obras que él hacía y que Dios le había llegado a hacer. ¿Cuál era el problema real? Y aunque ya lo hemos dicho, pero vamos a volver a repetirlo. ¿Cuál era el problema real que estos judíos tenían con Jesús? Algunos podrían decir, bueno, es que estaba sanando a personas y les estaba empezando a quitar la fama a los que estaban en las sinagogas. Podría ser algo así. Otros podrían decir, no, es que Jesús estaba empezando a contradecir sus enseñanzas porque él estaba pasando por encima de la ley. Y podría ser así porque los judíos habían dicho que nadie podía cargar su lecho en el día de reposo porque era el día que había que santificar. Cuando vemos a Jesús como judío, como persona humana que era, él cumplió toda la ley. Nació, a los 8 días fue circuncidado como cualquier judío. Le vemos que para las fiestas siempre iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Él fue un judío perfecto, así que como judío, él fue un buen judío. Pero como Dios, él demostró que él estaba por encima de la ley. Que él era el legislador, por lo tanto la ley estaba por debajo de lo que él pudiese decir. Él era la palabra, él era el verbo, él era la palabra de Dios que había venido a la tierra para traer una nueva vida a aquellos que se acercaran a él. Así que sus obras eran un testimonio claro de que Dios la había enviado. Y Juan fue testigo de Jesús para que los judíos creyesen y fuesen salvos. Si miramos todo lo que Jesús hizo milagros. ¿Quién no creería viendo que alguien hace milagros, verdad? A Jesús lo crucificaron en la cruz. No fue suficiente para que creyeran. Y esto nos recuerda algo. A veces queremos traer a la gente a Jesús y lo hacemos por medio de explicar los milagros que Dios hace, ¿verdad? Hombre, ¿cómo no van a creer si explicamos las obras que Dios hace? Aquí tenemos casos de personas que han visto en su marido, en su mujer, en sus padres, en sus hijos, milagros y no quieren saber nada de Dios. A veces decimos, bueno, mira, por medio de nuestro testimonio, esto no va a fallar. Y tampoco quieren venir. ¿Cuántos milagros vio Israel en el desierto? Cada día caía alimento del cielo. Había una columna, una nube y una columna de fuego. Habían visto plagas para salir y seguían desviándose de Dios. ¿Cuántos milagros vio Faraón? 10 plagas que destrozaron a su país. Y su corazón se endurecía más y más y más. El ser humano no necesita ver para creer. El ser humano, como ya hemos dicho y veremos, su problema no está en las señales, está en el corazón, está en el interior. Jesús traía obras que Juan no había traído y aún así no era suficiente para creer. 38 años había estado aquel paralítico sentado cada día en las escaleras del estanque. Y lo ven levantarse y caminar y se fijan en que lleva el lecho. El problema no está en los milagros. A veces decimos, es que la gente no quiere creer en Dios porque no hay milagros. No, ahí no está el problema está en el corazón. Hasta aquí hemos visto cómo Jesús ha declarado a estos judíos que Juan había sido un testigo de él. Y que como se habían cansado de Juan, lo apartaron metiéndolo en la cárcel. Pero aún así, los milagros que Jesús hacía eran evidencia clara y patente de que Jesús era el Mesías, que él era a quien los judíos estaban esperando. Y ahora Jesús va a hablar de otros testigos, que para los judíos deberían ser suficientes. Versículos del 37 al 40 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los judíos eran expertos en la ley. Iban a la sinagoga, leían la ley, leían la Torá, leían a los profetas, leían los salmos. Sabían mucho de todo esto. Y ahora Jesús
está apuntándole a lo que ellos eran expertos. ¿Vosotros sois expertos en la ley? ¿Sois expertos en las Escrituras? Os voy a demostrar que por medio de las Escrituras seguís siendo tan ciegos como antes. Y les dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Obviamente Jesús no estaba hablando de toda nuestra Biblia, porque aquí nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús está hablando del Antiguo Testamento solamente. Y dice que todo el Antiguo Testamento daba testimonio de él. Así que ellos tenían que ser capaces de ver que aquel hombre que tenían delante era de quien todo el Antiguo Testamento estaba hablando. Dejadme leeros 3 textos que dejaban claro, y hay un montón más, pero dejaban claro que ese Jesús, quizá en su principio del ministerio igual no se daban cuenta, pero hasta al final se tenían que dar cuenta que era él. Primero, Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías que ellos esperaban tenían que nacer en Belén. Jesús nació en Belén, primera evidencia clara de que Jesús tenía algo que ver con este hombre. Segundo texto, Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Iba a venir alguien que iba a anunciar que luego venía el Mesías. Juan el Bautista vino antes de que Jesús apareciera y ya estuvo predicando que la luz venía al mundo. Así que era claro que Juan el Bautista estaba presentando a Jesús como el Mesías que los judíos sabían que estaba en la Biblia. Y tercer texto, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Quizá aquí no, pero cuando lo debieron ver entrar en su entrada triunfal encima del pollino, era evidente que Jesús era el Mesías que había sido profetizado anteriormente. Ellos conocían la Biblia. Y Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque creéis que ahí hay vida y vosotros no las tenéis en vuestro corazón. Creéis que las sabéis, pero no os estáis dando cuenta de la realidad. Hay una disciplina dentro de la teología que se llama apologética. La apologética lo que busca es, por medio del razonamiento, por medio del raciocinio humano, presentar evidencias que dejen claro que Dios existe. Quizá, por poner un ejemplo muy rápido, una de las defensas apologéticas que hacen acerca de la creación es que no hay nada que se pueda crear sin que haya un creador detrás o sin que haya un diseñador detrás. Nadie espera irse a la montaña y encontrarse un jardín bien podado si no ha habido alguien que lo pode. De la misma manera, es difícil creer que todo ha sido creado con un diseño como existe sin que haya habido un creador detrás. Como digo, esto solamente es un ejemplo que podríamos profundizar más, pero para que entendamos cuál es esta disciplina. En los últimos años han habido muchas personas que han hecho de esto un arte, como C.S. Lewis, seguro que lo conocéis, el autor de las Crónicas de Narnia, John Lennox, este es un profesor de la Universidad de Oxford, creo que es de matemáticas, Ravi Zacharias, que falleció recientemente, John Piper, y todos estos son personas expertos en su ámbito. Y en ningún caso quiero desprestigiar su trabajo, porque cuando lo lees es maravilloso poder leerlo y ver cómo hay argumentos racionales que pueden demostrar que Dios existe. Pero la realidad es que nadie va a venir por la razón a Jesús. Nadie va a venir a la razón por Jesús. Estos hombres conocían las Escrituras, las citaban, se las sabían de pe a pa, y su conocimiento no les sirvió para ir a Jesús. No fueron capaces de ver quién era el protagonista de lo que estaban leyendo, porque el protagonista de toda la Biblia se llama Jesús. El Cristo, Él es el protagonista de cada página, de cada capítulo, de cada versículo. Ellos creían que por su conocimiento iban a conseguir ser salvos, pero no les estaba sirviendo de nada. Y esto creo que es importante también para nosotros, porque la apologética está bien, es útil, siempre y cuando nos sirva para presentar a Jesús. Si nos sirve para ganar una discusión, no vale de nada. Si nos sirve para tener muchos argumentos, no vale de nada. Hoy hay muchos que, como estos judíos, piensan que por sus conocimientos teológicos, que por sus grados universitarios en teología, les van a servir para salvarse. La realidad es que solamente aquellos que se encuentran con Jesús, da igual que tengan más o menos conocimiento, pero solo aquellos que se encuentran con Jesús
son los que se podrán salvar. Y lo mismo ocurre también con los judíos. Hay algunos que dicen que son nuestros hermanos. Y quiero aclarar aquí, amamos al pueblo judío igual que amamos al pueblo palestino, al pueblo chino, ecuatoriano, boliviano y de todos sitios. Pero si no se vuelven a Jesús, por mucho que sean judíos, no van a ser salvos. Por eso en Jesús se cumple la profecía y la promesa que Dios dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque por medio de Jesús todas las naciones de la tierra han encontrado bendición. No sirve de nada creer que se tiene vida si no se tiene. Estos judíos estaban así, ellos creían que tenían vida porque conocían la Biblia. Jesús les dice: no tenéis vida porque no me estáis viendo a mí. Yo soy el protagonista, a mí es a quien tenéis que verme. Y por medio de esta conversación, Jesús responde a una pregunta universal. ¿Por qué no creen los que no creen? La repito, ¿por qué no creen los que no creen? Yo creo que en algún momento todos nos hemos hecho esta pregunta. Cuando tenemos la evidencia clara y la fe en nuestra vida de que Jesús es real y se lo presentamos a otro, a mí alguna vez me ha pasado: ¿cómo puede ser que no crea? ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta de esto? ¿Cómo puede ser que no crean? Estos judíos estaban en esta situación. Habían visto milagros de Jesús y no habían creído. Habían visto a Juan el Bautista y no habían creído. Tenían las escrituras que apuntaban a Jesús y seguían sin creer. ¿Qué os pasa? ¿Por qué no lo veis? Es que no lo veis, que es evidente, pero seguían sin creer. Jesús da la clave. Versículos del 41 al 43 dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su nombre propio, a ese recibiréis. Aquí estaba hablando de que iban a venir luego otros maestros y los iban a tener casi como sus mesías y sus salvadores, y a él que lo tenían delante no lo recibían. Y versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Estos judíos tenían un problema de corazón, y no es que no les bombease bien la sangre, no era un problema sentimental tampoco. Era un problema de que el amor de Dios y el amor a Dios no estaba en sus corazones. Este es el gran problema del ser humano, que el ser humano no quiere saber nada de Dios. Dice la Biblia: todos a una se han desviado, todos a una se han hecho inútiles. Nadie quiere saber nada de Dios, no hay quien busca a Dios, no hay ni siquiera uno. Jesús no estaba buscando, porque, como veremos ahora, él conocía sus corazones. Jesús no estaba buscando que ellos le alabaran, no estaba buscando que dijesen cosas buenas de él. Y este es el motivo por el que la apologética no sirve de nada, porque el raciocinio, las razones no pueden cambiar el corazón, no pueden convertir a nadie. Este es el motivo por el que, por muchos milagros que ocurran, no van a cambiar el corazón. Los milagros no cambian el corazón a nadie. Este es el motivo por el que la religión no convierte a nadie, porque ni la razón, ni los milagros, ni la liturgia, ni la doctrina, ni los locales donde nos reunimos pueden cambiar el corazón. Es imposible. Muchos intentan evangelizar, como ya he dicho, explicando su testimonio. Bueno, es que yo estaba... Creo que aquí ninguno tenemos un testimonio explosivo de que estuvimos en las drogas, éramos delincuentes, estuvimos en la... No, pero todos podemos explicar cómo Dios ha cambiado nuestra vida, cómo vamos santificándonos, cómo vamos creciendo. Y muchas veces a partir de esto decimos: bueno, pues con esto voy a intentar que la gente crea. Nuestro testimonio no vale para cambiar el corazón de nadie. Otros explican cómo Dios le ha sanado y vemos cómo los milagros no cambian el corazón de nadie. La única esperanza que hay, y así lo dice Pablo, es predicar a Cristo y a este crucificado. Esto es lo único que puede cambiar un corazón. Es lo único que puede cambiar el corazón interior de alguien. Es nuestra única esperanza, no hay otra. Si predicamos y explicamos nuestros testimonios, si hablamos de nuestros milagros, si explicamos lo que hacemos en la iglesia y no presentamos a Cristo, no vale de nada. Habrá gente que venga y cuando acaben de consumir lo que les hemos ofrecido, se irán, porque no han conocido a Jesús. Lo que nos mantiene aquí es Cristo. Él es el que nos mantiene aquí. Él es el único mensaje que cambia el corazón.
y lo hace por medio del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros podemos convencer a nadie. Y ahora dirás, bueno, Ángel, entonces, a vivir la vida, a la Bartola y ya está. No, tenemos que predicar. Porque es la manera, Dios ha estipulado que esa sea la manera de hacerlo. Y tenemos que orar. Orar por aquellos que no creen. Orar por nuestros familiares que no quieren saber nada de Dios para que Dios tenga misericordia de ellos. Recuerdo uno de estos hombres que citaba antes, John Lennox, creo que fue, hablando con un ateo. Eran los dos profesores de universidad. Y el que moderaba el debate le dijo al ateo, bueno, imagínate esta situación, porque él decía que de ninguna manera iba a creer. Y decía, imagínate esta situación, imagínate que un día te levantas y del cielo cae una luz y es el mismo Jesús, se te aparece delante de ti y te dice que si crees en él vas a ser salvo. Este ateo lo que dijo es que si eso sucedía, la única explicación posible es que estuviese delirando. Da igual las señales, da igual lo que pase, solo Jesús puede cambiar el corazón. Y en estos últimos versículos, llegamos ya al final, Jesús va a darle la estocada final a estos judíos. Quizá a esta altura de la conversación ya estuviesen más enfadados aún con Jesús, antes habían querido matarle, dice el texto. Y el texto nos dice que Jesús conocía sus corazones. Y aunque no nos diga exactamente qué, por lo que vamos a leer ahora, parece que estas personas estaban acusando a Jesús de alguna manera. Versículos del 45 al 47 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ya hay quien os acuse, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Para los judíos, Moisés era y es una persona importante. Es una de las personas que representan la ley, ya que Dios le dio la ley al pueblo por medio de Moisés. Incluso algunos de ellos, y lo vemos en la misma Biblia, en el capítulo 9 de Juan, se autodenominaban discípulos de Moisés. Pero Moisés, el autor de todo el Pentateuco, estuvo hablando de Cristo. Él escribió hablando de Jesús, obviamente no conocía la figura y la persona de Jesús, pero sí que escribe muchas cosas que apuntaban a él, apuntaban a su venida, apuntaban a su encarnación. Así que Moisés y la ley eran una acusación directa para todos estos judíos. La ley y Moisés acusaba a los judíos de no darse cuenta que Jesús era el verdadero. Si ellos no eran capaces de creer ni siquiera por medio de su maestro, de Moisés, ¿cómo iban a creer las palabras de Jesús? Una vez más, vemos que tener a un maestro, a alguien que sabe mucho como líder, como alguien a quien seguir, no sirve tampoco para salvarse. Y esto a veces nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Ningún predicador, ningún pastor, ningún evangelista, ningún profeta, y ya los que se autodenominan apóstoles, ángeles, arcángeles y de todo tipo de cosas, yo ya no sé qué más se van a inventar, ninguno de estos puede salvar. Recientemente vi un vídeo, no me acuerdo del nombre, que era alguien muy famoso ahí en Sudamérica, que decía que él era el que daba la bendición, que Dios le había dado a él bendición y que él era el que la daba, y el que no iba a él no podía recibir bendición. Y la iglesia estaba llena, y la iglesia decía amén. ¿Cómo puede ser? ¿Cuánta gente va detrás de hombres para buscar su salvación? La salvación, vuelvo a repetir, únicamente se encuentra en Cristo y toda la Biblia habla de Él. Ahí es donde está la vida, ahí es donde está la salvación. Así que aquellos que predicamos, tenemos un reto también aquí. Ya sea que prediquemos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, Cristo tiene que ser el protagonista de todas nuestras predicaciones. Cuando evangelizamos, Cristo tiene que ser el protagonista de nuestra evangelización. Cuando hablamos de Dios, Cristo tiene que ser el protagonista, porque es el que da vida. Y acabo ya. Jesús había topado con unos judíos duros, con unos judíos que querían matarle, que querían acabar con él, que amaban la ley, que amaban la sinagoga, que amaban el día de reposo y que amaban ser halagados por otros, que les diesen una palmadita en la espalda. ¡Qué buen judío eres! Amaban los rituales, pero no eran capaces de ver más allá de esto. Sus árboles les estaban impidiendo ver el bosque que es Jesús. Dios había dejado testimonios evidentes para que estos judíos viesen que Jesús era el Cristo. Había dejado sus milagros,
habían dejado a Juan el Bautista, todas las obras que Jesús había hecho, había dejado la Biblia, el Antiguo Testamento para que creyesen, y aún así fueron incapaces de ver. Sus corazones seguían ciegos. Y quizá nos podamos sentir así también nosotros, cuando tenemos cerca personas que no creen, personas a las que le hablamos de Jesús y no quieren saber nada de ello. Y a veces esto puede ser de desaliento, a veces puede desanimar el ver que trabajamos, que presentamos a Jesús y que la gente no quiere saber nada de Él. Pero mira, como ya hemos dicho repetidas veces, el problema está en su corazón y nosotros no podemos cambiarlo. Si se pudiese pagar por cambiar un corazón, la gente pagaría por cambiarlo. Pero lo que Jesús ofrece es gratis y la gente desconfía de lo gratis. Y a veces desconfían de Jesús. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros? Pues seguir predicando, no desfallecer, seguir sembrando, como aquella parábola, el sembrador salió a sembrar y nosotros cada día tenemos que salir a sembrar. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame oportunidades de hablar de ti, dame oportunidades de poder presentar a otros a Cristo. Y tenemos que orar. Yo no sé cuánto oras tú por aquellos que no creen. No sé cuánto tiempo pasas orando por tus compañeros de clase, tus compañeros de trabajo, por tu marido, tu mujer, tus hijos, tus amigos. No lo sé, pero tenemos que orar. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado, la de orar por aquellos que no creen. Y algo importante también, no sirve de nada predicar a Cristo, no sirve de nada orar si luego nuestras acciones no van acorde con lo que decimos. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que presentarnos como la persona perfecta, porque no lo somos. Y cuando fallamos, ahí podemos evidenciar a Jesús, porque todos somos imperfectos y todos necesitamos de un Salvador. Los creyentes seguimos necesitando un Salvador y seguimos haciendo cosas mal, pero sí que nuestros hechos tienen que ir acorde a nuestras palabras, porque de otra manera lo que estamos haciendo es entorpecer el Evangelio. Así que no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de vivir rectamente, no nos cansemos de santificarnos, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tú diste testimonio, Señor, en la tierra. Juan dio testimonio, Señor, y te rogamos a que tú nos ayudes a ser pues también antorchas en nuestro tiempo, Señor, en medio de la oscuridad moral y espiritual en la que vivimos, en medio de una sociedad que va en contra tuya y que no quiere saber nada de ti, Señor. Ayúdanos a ser antorchas que brillen y que ardan por ti, Señor, que podamos presentar a la luz y que podamos llevarles a muchos, Señor, a la salvación como tú nos salvaste a nosotros. Gracias, Jesús, por todos los testigos que tú has dejado y que nos han servido también a nosotros para creer en ti, para poner nuestra fe y nuestra mirada, Señor, en ti. Gracias por haber cambiado nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, que estudian con nosotros, que viven en nuestro mismo bloque. Ayúdanos a presentarles la verdad, Señor, a presentarte a ti para que tú transformes sus vidas. Y te alabamos, Señor, y te damos gloria y honra a ti, Señor, porque sabemos que tú volverás y que hasta que todos los que tienen que ser salvos no lo sean, tú esperas, Señor, paciente. Por eso te rogamos que nos ayudes a presentar pues, la verdad del Evangelio a quien no cree para que puedan creer en ti, Jesús. Amén.